Hola amigo, hoy les traigo el siguiente capítulo de Resident Evil. No dan tanto miedo, espero lo disfruten. Renuncia de derechos. Ninguno de los personajes que aparecen en esta teoría no me pertenecen. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Sin nada más que decir, comencemos. Abajo les dejaré el enlace de esta fantástica historia. A las afueras del castillo Dimitrescu podía oírse muy claramente el alboroto que todos los cuervos estaban causando. Era un ruido insoportable para cualquier persona que estuviera ahí. Venía desde el pueblo, más específicamente, en varios techos de las casas abandonadas, hasta los árboles secos y sin vida que rodeaban el castillo. Algunos animales son capaces de percibir cosas que las personas no. Algunos dicen que cosas paranormales. Lo que ocurría afuera del castillo tiraba más para lo segundo. Era una escena más que siniestra. Decenas y decenas de cuervos se encontraban yendo en una misma dirección, como si anunciaran el inicio del apocalipsis. Seguían a alguien. Muchos en el pueblo la conocían como su salvadora, aquella que los había protegido de todos los males que provenían del exterior. Era su adoración. Los milagros que había hecho en el pasado la convirtieron en una figura que irradiaba divinidad. Aquí en el pueblo, era Dios. Si alguien podía exceder los límites de lo posible, esa era su salvadora. Si alguien podía curarles de cualquier enfermedad, esa era su salvadora. Si alguien podía rescatarlos de esas criaturas que los atacaban y los devoraban, esa era su salvadora, Madre Miranda. Con un exótico vestido conformado por varias plumas largas y negras, que muy posiblemente eran de cuervos, parecido a una túnica ceremonial, Madre Miranda tenía una presencia que ningún mortal podía igualar. Parecía una fuerza de la naturaleza, como cuando alguien siente el viento de un tornado que se acerca, o las gotas de una enorme ola que puede hundir cualquier barco. La máscara de brillante metal que ocultaba gran parte de su rostro solo la hacían ver más misteriosa, y si hablamos del accesorio circular que se asemejaba a una aureola hecha de oro puro, la cual estaba detrás de su cabeza, solo hacían reforzar aún más su divina presencia. Luego de haberse hecho pasar por Mia Winters y secuestrar a su hija, Rose, Miranda sentía que su sueño estaba cada vez más cerca de hacerse realidad. Su preciosa y amada hija Eva, pronto podría volver a verla y decirle lo mucho que lamentaba no haberla podido salvar en el pasado. Muy pronto aquellos momentos con los que Miranda había estado fantaseando durante años se volverían una realidad. Solo necesitaba atar unos cabos sueltos. Matar a Mia fue solo el inicio. Pensaba matarla algunos días después, pero su intento de escape solo adelantó este desafortunado evento, que no podría importarle menos a Miranda. Sus experimentos con Mia habían terminado, ya no le servía. Fue simple coincidencia que una insignificante humana infectada pudiera dar a luz a un ser más que perfecto. Ella no era especial, pero su hija sí, Rose. Aunque el caso de Rose era fascinante, había algo que aún le llamaba la atención, mejor dicho, alguien. Ethan Winters. No eres humano. Eres algo más. Estos pensamientos no dejaban de resonar en su cabeza. Curiosidad no la dejaba hacer a un lado esta incógnita, más aún si estaba enormemente relacionada con Rose. Todo ese tiempo que había pasado junto a Ethan con la forma de Mia, fue más que suficiente para confirmar que ese raro organismo, con la apariencia de Ethan, no era Ethan. Miranda pensó en secuestrar a toda la familia y experimentar con todos ellos, pero no esperaba que la descubrieran y atacaran tan rápido. Solo podía elegir entre llevarse a Ethan y llevarse a Rose. No fue muy difícil decidir. Mientras Ethan servía más para satisfacer su curiosidad, Rose sería la pieza clave para lograr su objetivo. Aún con eso, era obvio que Ethan había venido al pueblo a intentar rescatar a Rose. Miranda no lo permitiría. Era más escurridizo de lo que pensaba. Miranda creía que sería más fácil de localizar, pero no lo encontró. Incluso planeó tomar la forma de una anciana para confundirlo aún más y divertirse un poco antes de la ceremonia, pero Ethan no estaba por ningún lado. A Miranda no le quedaba más opción que recurrir a sus hijos mientras ella preparaba la ceremonia. Hace tiempo les había dicho lo que realmente pensaba de ellos, simples experimentos fallidos que con suerte podrían servirle de algo. No esperaba que Moreau, quien siempre se mantenía al margen, la hiciera enojar tanto esa vez. El castigo por tal ofensa era obviamente la muerte. En el momento que lo asesinó, incluso miró a sus otros hijos como una mirada que transmitía un solo mensaje: alguien más quiere intentarlo. Desde ese momento dejó de recurrir a esos engendros para varias cosas. Es más, solo verles el rostro la hacía enojar. Le recordaban sus falos anteriores intentando buscar un huésped perfecto para revivir a su hija. Alcina había sido quien más había elevado sus esperanzas, y es por eso que cuando se enteró que no era 100% compatible, Alcina se ganó todo su desprecio. La falla que se llevaba el primer lugar.
¡Qué inútil! Ahora debía recurrir a su mayor decepción para que la ayudase a encontrar a Ethan Winters. Miranda pensó en lo afortunada Gue debería estar al cima de finalmente servir para algo además de decepcionar a su creadora, su ama, a la que debía obedecer siempre, al menos hasta que su hija, Eva, volviera a la vida. Entonces la mataría a ella y al resto de fallas que quedaban con vida. Su sola existencia era un pecado, pensó Miranda mientras se acercaba a la puerta del castillo. No necesitaba avisar de su llegada o tocar la puerta, podía hacer lo que le diera la gana. Una vez dentro, subió el pequeño escalón que la guiaba hacia la gran escalera. Recordaba exactamente dónde estaba la habitación de Alcina, más le valía estar ahí cuando apareciese. Antes de pisar el primer escalón, Miranda escuchó unos sonidos que pocas veces se oían en este lúgubre castillo. ¿Risas? Esto le extrañó bastante a Miranda, la sola idea de alguien divirtiéndose en este lugar. La desconcertaba bastante, y hasta la irritaba un poco. Dispuesta a satisfacer su curiosidad, se dispuso a ir en dirección al ruido, con suerte Alcina estaría allí, pensó Miranda. Una vez cruzó el corto pasillo y abrió la puerta que daba al vestíbulo, una vez ahí, lo que vio la decepcionó profundamente. Ah. Solo eres tú. Posando su mirada sobre la joven chica, Miranda se adentraba en el vestíbulo hasta estar frente a Daniela Dimitrescu. La chica se encontraba parada frente a la chimenea, junto a una pequeña mesa de vino y dos sillones, uno más grande que el otro, muy fácil saber para quién. ¿Tu madre estuvo aquí, Daniela? Examinando lo que estaba sobre la pequeña mesa, Miranda volvió a preguntarle a Daniela, que hasta ahora no había emitido sonido alguno. ¿Has estado bebiendo con tu madre? Daniela, con los ojos bien abiertos y con madre Miranda al frente, seguía sin emitir ningún sonido. Aún más importante, ¿me saludaras apropiadamente alguna vez? Como si un balde de agua helada cayera sobre un niño en verano, Daniela finalmente reaccionó, las palabras de madre Miranda la habían llevado rápidamente al pasado. Escucho las palabras de su madre, Alcina. Recuerda, siempre que madre Miranda aparezca de la nada debes saludarla inclinándote como es debido. Discúlpeme madre Miranda, por favor le ruego su perdón. Su madre siempre le había dicho que cuando madre Miranda pisara este castillo, ella debía ser tratada con el máximo respeto posible, no había lugar para errores. En el pasado, Daniela se sentía algo intranquila al deambular por el castillo y encontrarse a madre Miranda por casualidad. En el momento en el que su madre Alcina le dijo que madre Miranda no volvería a tratar con ninguno de ellos, Daniela no pudo evitar suspirar de alivio. Madre Miranda era su mayor temor en el mundo, invocar su ira era invocar a la mismísima muerte, solo que más lenta y dolorosa. Daniela jamás jugaría con abrir esa caja. Llama a tu madre, quiero hablar con ella. Daniela, prestando mucha atención cualquier cosa que dijera. Madre Miranda, se inclinó y en solo instante, decenas de moscas aparecieron en el vestíbulo donde antes estaba el cuerpo de Daniela. Rápidamente todos estos insectos se dirigieron al segundo piso hasta perderse en un pasillo, todos con solo objetivo. Mientras tanto, frente a la chimenea, Miranda se sentó en el sofá frente al gran sillón en el que comúnmente sentaba Alcina. En otro pasillo, a la izquierda de Miranda y detrás de una puerta, se encontraba un hombre sosteniendo una pistola y con la espalda pegada a una de las paredes del pasillo. Ethan, en el momento de oír el nombre de madre Miranda y la expresión de Daniela, sabía que debía actuar rápido, tomó su chaqueta, de un solo tirón Ethan le quitó la chaqueta a Daniela y la dejó en esa extraña posición por el brusco movimiento. Se escondió en el otro pasillo, quería alejarse lo más pronto de ahí hacia cualquier parte del castillo, pero corría el riesgo de hacer ruido al pisar el limpio pero ruidoso piso de madera, sobre todo cuando este castillo siempre estaba en silencio. Tal vez así fue como las hijas de Dimitrescu lo atraparon en primer lugar. Segundos después, Ethan escuchó rápidos pasos, seguramente provenientes de la escalera. Alguien descendía al vestíbulo con prisa. Al mismo tiempo que esta persona finalmente llegaba al vestíbulo, Ethan reconoció su voz. Madre Miranda, disculpe la tardanza. Intenté contactarla hace un momento, pero no obtuve respuesta. Estaba ocupada con la ceremonia. La respuesta de Miranda fue tan seca como una pasa en el desierto. ¿A qué debo el honor de su visita? Alcina se encontraba de pie junto al asiento de Miranda, con las manos juntas. Cualquiera que la viera podría notar que no se sentía cómoda. Primero que nada, siéntate, te ves algo incómoda al estar de pie. Miranda no apartaba sus ojos de la chimenea, como si esperara a que Alcina se acoplara con punto de visión y no al revés. Alcina tomó asiento y esperó a que madre Miranda le dijera el motivo de su inesperada visita.
Hace no mucho se encontraba en la misma posición, solo que en vez de pasar el tiempo con alguien y relajarse, ahora la atmósfera era totalmente diferente, quería desaparecer. ¿Recuerdas que la hija de Ethan Winters, Rose, es la clave para cumplir con mi objetivo de revivir a Eva, verdad? Sí, por supuesto. ¿Qué pasa con ella? ¿Ha habido algún problema? Alcina, en un convincente tono de ignorancia, siguió las instrucciones que le había dado Ethan, mejor dicho, Eisenberg. Mientras más lo pensaba menos le agradaba a Alcina hacer algo que Eisenberg decía, prefería pensar que se lo decía Ethan. No es ella el problema, la niña está bajo mi supervisión. El problema es el padre de la niña, Ethan Winters. ¿Ethan Winters? Sí, él ha llegado al pueblo con el objetivo de rescatarla, no he podido encontrarlo al llegar aquí. ¿Es eso lo que te preocupaba, Madre Miranda? ¿Crees que ese insignificante humano puede detenerte? No digas tonterías. Alcina alzó su voz, lo suficiente para que Ethan, quien estaba escuchando toda la conversación, se sobresaltase un poco. Jamás creería que ese idiota es siquiera una amenaza. Miranda, recuperando la compostura y volviendo a su posición inicial, continuó. No. Pero creo que deberías dejar de referirte a él como humano. ¿Cómo? Creo que no te entiendo. Alcina estaba de verdad confundida por lo que decía Madre Miranda, creía que había escuchado mal. Es posible que la razón por la que Rose es tan especial, se deba principalmente a su padre. Ethan Winters no es humano. ¿Y qué? ¿No es humano? Entonces, ¿qué es el, Madre Miranda? Alcina había quedado en silencio por unos segundos, lo que le estaba diciendo Madre Miranda era una locura, ella misma lo había visto, ese hombre era más que un débil humano. ¿Acaso se le había pasado algo por alto? Tengo sospechas de que ese hombre es un espécimen único, una mutación, relacionado con la megamiceta. Para confirmarlo necesito capturarlo y examinarlo, es por eso que estoy aquí. Miranda se levantó y se dirigió al pasillo por el cual ingresó al vestíbulo. Antes de cruzarlo, se detuvo y habló. Quiero que me informes de cualquier avistamiento de ese hombre, yo estaré ocupada con la ceremonia, es por eso que te encargo este trabajo, Alcina, si lo ves, captúralo e infórmamelo. Alcina, quien aún trataba de procesar lo que acababa de escuchar, se tardó un poco más en responder. Ese sí, Madre Miranda, como usted diga. Sin nada más que decir, Madre Miranda siguió su camino hasta salir del castillo, no fue hasta que Alcina escuchó el sonido de la puerta principal cerrarse que finalmente pudo suspirar de alivio, alivio de que esa mujer no la asesinara. Creía que no la vería más, creyó que su último contacto con ella sería a través del teléfono cuando le dijese, formando parte del plan de Eisenberg, que había visto a Ethan Winters merodear por aquí. Al final no le dijo nada, Ethan Winters seguía desaparecido y se le había dado la tarea de encontrarlo a ella. Mierda. Pensó Alcina, su plan era no involucrarse tanto en todo esto, ahora Madre Miranda esperaba algo de ella, sus planes de escapar con todas sus hijas y las pocas sirvientas que aún quedaban en el castillo se fueron por la borda. Habrá que discutirlo con Eisenberg. Necesitaba escuchar su plan saliendo de su misma boca. Oye. Ah. Alcina en ese momento pegó un grito bastante extraño para alguien de su edad, sonaba como una niña asustada que escuchaba un gran estruendo. El motivo de esto, era que Alcina sintió un toque en lo más bajo de su espalda, casi tocando su trasero, sintió un dedo helado como el de alguien que tocaba un timbre averiado. Al parecer la persona que la tocó, quería llamar su atención y sacarla de todos sus pensamientos. ¿Ethan? Reconocimiento finalmente que la persona que la llamaba era Ethan, Alcina estaba entre aliviada y molesta porque un simple humano la haya asustado de esa forma, las posibilidades de que fuera Madre Miranda no eran pocas. ¿De dónde saliste? Estaba allí. Señalando el pasillo con la puerta abierta, Alcina se dio cuenta de que Ethan había escuchado toda su conversación. Madre Miranda. Alcina. ¿Sí? ¿Qué fue lo que quiso decir Madre Miranda con todo eso? ¿Y a qué se refiere con que no soy humano? Alcina se quedó callada por un momento, no sabía cómo responder, ni siquiera ella entendió lo que quería decir Madre Miranda o por qué había llegado a esa conclusión. Era un hecho bien sabido que Madre Miranda tenía conocimientos que superaban enormemente los de cualquiera en este pueblo, entender todos esos términos médicos era algo muy difícil para Alcina. Si te soy honesta, ni siquiera yo lo sé. Madre Miranda a veces no explica por qué hace las cosas, simplemente daba órdenes y nosotros obedecíamos. Entiendo. Ethan dijo en un tono decepcionado. Lo que había escuchado hace un momento era ridículo de todas formas. Él era humano mutación.
Él se sentía completamente bien, sin contar los dedos que le faltaban o las múltiples heridas por luchar con todos esos monstruos allá afuera. Ethan no se sentía diferente, no había nada que lo hiciera dudar de su humanidad. Tal vez Madre Miranda estaba loca, lo cual no le sorprendería. Aunque Ethan trató de hacer a un lado cualquier duda sobre quién era, las palabras de Madre Miranda seguirían resonando en su mente. Durante toda su estadía en este pueblo. Ahora que estoy más involucrada que antes, creo que lo más adecuado sería discutirlo con Eisenberg. Sí, tienes razón. Lo siento por eso. Ethan quería respetar la decisión de Alcina de no querer unirse al enfrentamiento, sentía que la preocupación por sus hijas era bastante genuina, él no podría pedirle que dejara todo eso a un lado para ayudarlo a él y a Eisenberg. No te preocupes. Alcina sacó una pequeña campana que llevaba consigo y la hizo sonar, como si de un perro bien entrenado se tratara. Una sirvienta bajó rápida pero elegantemente las escaleras. La sirvienta agachó la cabeza en señal de respeto y procedió a hablar. ¿Qué se le ofrece, ama Dimitrescu? El tono de la sirvienta era suave pero muy adecuado para cualquiera que trabajara en un lugar como este. Llévate esas botellas y copas a la cocina y luego limpia el vestíbulo. Si estás ocupada con otra tarea, asígnale esta a alguien que esté más libre. Como usted diga. Sin nada más que decir, la sirvienta se dispuso a seguir las órdenes de su ama. Ethan, sígueme. Alcina se dirigió hacia las escaleras lentamente sin decirle nada más a su invitado. Claro. Ethan siguió a Alcina durante un rato, hasta que por fin llegaron a su destino. Una vez frente a la puerta, Alcina entró lentamente e invitó a Ethan a pasar. La habitación era un pequeño cuarto médico, había una cama, imágenes del cuerpo humano en las paredes, varios botiquines pegados a la pared. Era toda una pequeña clínica. Los que más llamaba la atención era una mujer sentada frente a un escritorio con algunos documentos. No parecía tener más de 30 años, tenía un cabello negro y suelto, al parecer esto no le dificultaba a la hora de leer lo que sea que tuviera enfrente. Ama Dimitrescu. En un rápido tono de alerta, la mujer frente a ellos dejó de hacer cualquier cosa que estuviera haciendo y puso toda su atención en su ama que había venido a decirle algo. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito que revises a este hombre. ¿Eh? Ethan estaba algo sorprendido, no se esperaba esto. No puedo dejar que pienses enfrentarte a Madre Miranda en ese estado. Madre Miranda. La mujer sentada frente a ellos no podía estar más confundida. Ignorando su tartamudeo, Ethan y Alcina siguieron hablando como si nadie estuviera ahí. Necesitan suturarte algunas heridas y hacer algo con eso. Esto último lo dijo señalando la mano de Ethan a la que obviamente le faltaban algunos dedos. No te negarás, ¿verdad? Alcina decía todo esto con sonrisa en su rostro. Claro que no. ¿Pero qué pasa con Eisenberg? Ethan quería hablar con él en cuanto lo viera para informarle todo lo que había escuchado de Madre Miranda. En cuanto llegue al castillo yo le informaré de todo, en cuanto terminen de revisarte las heridas. Puedes venir a mi habitación si quieres. Está bien, te veré luego. Claro. Luego de decir eso, Alcina salió de la habitación. Como era muy común, Alcina debía agacharse cada vez que salía por este tipo de puertas, por lo que al hacer esto frente a Ethan, hizo que él desviara la mirada hacia otra parte. Aunque esta mujer no era para nada humana, Ethan no sentía que estuviera bien aprovecharse de esa situación para verle el trasero. Siempre había sido un hombre decente, de los que nunca engañarían a su esposa o mirarían a otras mujeres sin su consentimiento. Ese era Ethan Winters. Ve bueno. Señor Ethan. ¿Puede quitarse la camisa para que pueda revisarlo? La doctora frente a Ethan aún seguía pensando en aquellas palabras. Enfrentarte a Madre Miranda. Ella sabía que no debía meterse en los asuntos de su amna, así que hizo todo lo posible para olvidar eso y prefirió hacer su trabajo. Con su deber de mantener el castillo en las mejores condiciones, traer mujeres para reemplazar a las que se enfermaban y morían con el tiempo se volvió más cansado, así que tener una doctora que se encargara de esas cosas era más rentable. Eso era en el pasado, ahora, con menos de la mitad de sirvientas que había antes, el trabajo de la doctora había perdido constancia. En el fondo ella quería trabajar, quería que alguien cruzara esa puerta con algún mal padecimiento o herida que ella pudiese atender, pero nunca esperó a un hombre humano en esta casa, era algo único. Una vez que la doctora tratara todas las heridas de Ethan y le diera unas pastillas para el dolor, este se despidió de la doctora y salió de la habitación. Aunque estaba agradecido por el tratamiento recibido, Ethan aún tenía sus energías bajas, no había comido ni dormido desde ayer en la noche, antes de que secuestraran a su hija. Siguió caminando hasta la habitación de
Alcina, como le había dicho, Ethan sentía que su confianza en ella solo aumentaba. Después de todo, tenían un enemigo en común. Madre Miranda. Una vez enfrente de su habitación, Ethan tocó la puerta y esperó la respuesta de Alcina. Pasa. Ethan abrió la puerta y vio a Alcina sentada en su cama, sostenía un libro y al parecer estaba escribiendo algo. Alcina dejó lo que estaba haciendo y puso el pequeño cuaderno en un cajón de su velador al lado de su cama. ¿Qué hacías? Ethan pensó que esa sería una buena forma de iniciar la conversación. Solo escribía en mi diario. Alcina se corrió a un lado de su cama y palmeó el espacio junto a ella. No había que ser un genio para saber lo que eso significaba. Ethan al ver esto comprendió al instante y se sentó junto a ella. Era posiblemente la cama más suave sobre la que se había sentado. Esto solo hizo que su somnolencia, debido a la falta de energía, aumentara. ¿Cuándo vendrá Eisenberg? Ethan intentaba mantenerse despierto, pero la textura de esa cama y el cálido ambiente no lo dejaban concentrarse del todo. Me dijiste que fue a hablar con Angie, ¿verdad? Sí. Angie siempre ha sido alguien muy rara, no creo que sea fácil convencerla, aunque estaba al servicio de Madre Miranda como todos aquí. Fácilmente pierde el interés, se la pasa todo el tiempo con esa horrible muñeca. De hecho, ni siquiera se llama Angie, su nombre real es Donna Beneviento, habla a través de la muñeca y ella tiene su propio nombre. Es muy raro, lo sé. Mientras Alcina seguía hablando de lo rara que era Angie, Ethan por otro lado, batallaba por quedarse despierto. En cuanto Ethan era consciente de que había cerrado los ojos, rápidamente los abría como platos. Trataba de prestar atención a cualquier cosa que Alcina le estuviera diciendo, pero estaba muy cansado, no iba a resistir mucho tiempo. Justo cuando Alcina empezó a hablar de las demás muñecas y otras criaturas que habitaban la casa de Angie, Ethan no resistió más y cayó hacia atrás, con las piernas afuera y el resto del cuerpo en la cama. Ethan se durmió. Alcina, al ver cómo Ethan caía echado en su cama, no dijo palabra alguna. Simplemente se limitó a pensar. Así que tenía sueño. Lo hubiera dicho. Alcina vio el rostro cansado de Ethan mientras este dormía en la cama de su anfitriona, sin duda un acto totalmente descortés. Pero Alcina se sentía de suficiente buen humor para dejar pasar esto. Se acercó a su rostro y posó su mano sobre su cabeza. Duerme bien, Ethan. Porque lo que te espera cuando enfrentes a Madre Miranda será el puro infierno, necesitarás todas tus energías. Lo acarició un poco más y luego se levantó. Eres más interesante de lo que creía, Ethan Winters. Dijo en una voz casi inaudible. Alcina cerró la puerta y salió de su habitación, dejando a Ethan durmiendo en su cama hasta que llegase Eisenberg con más noticias.